Bienvenido, Richard. Muy buenas, bueno, casi buenas tardes, pero todavía buenos días. Bienvenido a este espacio, Controlando la Mañana. Es un honor para nosotros tenerte aquí para que tú desde el punto de vista de la economía nos oriente, no solamente a nosotros, sino a aquella teleaudiencia que está en sintonía con nosotros. Richard, un placer, bienvenido. Muy buenos días y un saludo a todos aquellos que nos siguen, todos aquellos televidentes que nos siguen en Controlando la Mañana. Para mí es un placer, primera vez que vengo por acá. Oye, este paso es suyo. Es nuestro, Richard. Esperamos que sea la primera de muchas, ¿no? Así es. Así es. Richard, entrando en materia, tenemos el tema del DERE-CAFTA y se ha hablado por un cumplimiento, ¿verdad?, de este acuerdo de la importación de arroz hacia la República Dominicana. Este tema ha puesto, ¿verdad?, a temblar al sector productivo nacional, muy específicamente a los arroceros de la República Dominicana. Al parecer no hay vuelta atrás con este tema de la importación de arroz que vendría de los Estados Unidos, que tiene una mayor capacidad de producción, que es un monstruo, es un monstruo frente a la producción nacional. ¿Cuál es el posible impacto económico que esto va a tener sobre la República Dominicana? En primer lugar, en los bolsillos del pueblo dominicano, el que compra arroz. Pero en segundo lugar, que es bastante importante, en los productores de arroz. Esos dos impactos, ¿a quién beneficia? ¿Quién va a ser el gran beneficiado y el gran impactado con esto? Bueno, ¿qué sucede? Estados Unidos, como tú bien dices, es un país con una producción arrocera muy elevada. Claro. Para ponerlo en perspectiva, el arrocero promedio dominicano tiene un área de cultivo de alrededor de 94, 95 tareas. El de Estados Unidos tiene casi 2.700 tareas de área de cultivo. Por lo tanto, las economías de escala, ¿no? Esos abaratamientos de insumos que se pueden obtener por tamaño, por volumen de área cultivada, son muy altos. El sector arrocero dominicano sí ha ido tecnificándose, ha ido mejorando. Sin embargo, debido a eso que les dije de la diferencia de tamaño que tienen las granjas de arroz en Estados Unidos versus la de aquí, más unos seguros que hay en Estados Unidos relacionados con subsidios indirectos, ¿no?, que se pueden ver como si fueran subsidios indirectos, hacen muy difícil que el sector arrocero dominicano pueda competir con los americanos. Para poner en perspectiva, el arroz en Estados Unidos sale un 55% más barato de precio cuando sale de finca que el que sale en República Dominicana. Una vez que sea traído aquí, sería alrededor de 30% más barato. Es un arroz similar al de nosotros, grano largo. Y el principal problema que hay con el tema del arroz es que el arroz en República Dominicana es una industria que emplea alrededor de 300.000 personas. Sí, No nada más en el cultivo, en la siembra, sino también en todo lo que es la cadena de valor que hay ahí. Por lo tanto, es un producto de alta sensibilidad social para el pueblo dominicano. Bueno. Aquí el análisis es muy interesante. Una pregunta. Sí, adelante, María. Perdona. En este tema, el DERE-CAFTA tenía tasa cero a partir del 2015. Para entrar ya tasa cero con todo lo que es bienes y servicios en los países signatarios. Pero República Dominicana puede apelar a una renegociación del DERE-CAFTA, o hay alguna cláusula que tenga, no sé, en materia económica, la Organización Mundial del Comercio o algo así, que República Dominicana, como sabe que no puede competir con Estados Unidos, que es potencia, que tiene un territorio inmenso, ¿cuál sería la medida de protección que puede adoptar República Dominicana? República Dominicana tiene el arroz como uno de los productos que se le desmontan los aranceles, es decir, los impuestos a bienes importados, en enero de 2025. Mientras entró en vigencia el DERE-CAFTA, puede entrar arroz americano, una parte de una cuota, lo que se llama cuota contingente o contingente arancelario, que entra de arroz sin pagar aranceles. Eso sigue entrando y tiene un tiempo entrando y va a seguir entrando en 2023, 2024, 2025. Ahora bien, el arroz que entra acá tiene o está pagando aranceles cada vez menores. Es decir, que el arancel de 2023 va a ser menor que el de 2022, el de 2024 menor que el que vamos a pagar este año, o se va a pagar este año. ¿Cuál es la situación? Que en 2025 ya sale la desgravación arancelaria. Y eso, como dije, es un producto bastante sensible. ¿Qué puede hacer el gobierno? Es algo difícil de ver. El DERE-CAFTA es un acuerdo multipartes, donde hay varios países signatarios. Para modificarlo deberían, digamos, ponerse de acuerdo todos los países. Y ahí no solamente sería por el tema del arroz, que es algo que le interesa a República Dominicana,
sino también de otros productos que quizás le interesen a otros países signatarios. Está el tema de si a Estados Unidos le interesa revisar esta condición del arroz para República Dominicana. ¿Por qué? Porque ellos tienen un sector arrocero que ve en República Dominicana un potencial mercado que antes no tenía. Y eso es parte del acuerdo. Sí, lo que pasa es que si recordamos el NAFTA, que es el acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos, Canadá y México, hizo una crisis con los productores de maíz. Cuando entró ese maíz y circulaba ya en igualdad con la producción nacional, entonces hubo una revisión muchísimos años después, pero la hubo. Entonces entendía que República Dominicana pues podía ser como poner la piedrita y poner el tema en la palestra de los estados que componen este tratado. Pero me gusta mucho la respuesta que nos ha dado. Muchísimas gracias, Richard. El pueblo no entiende, y sería bueno que le llevemos la información del por qué nosotros entendemos que debe haber una negociación, que se debió tener algún tipo de seguro, de ver cómo se protegía la reserva nacional, pero la gente dice, ¿pero y por qué se quejan si lo que va a llegar es más barato? José. Exactamente. Si me dicen, si lo que va a llegar es más barato, ¿por qué quieren pararlo? Que era el análisis que quería hacer con Richard de 300,000 personas, empleados que pudiese tener el sector arrocero, exacto, frente a millones de dominicanos que quieren que el arroz le llegue más barato. 9 millones de dominicanos que dicen, no, pero espérate. Entonces, ¿cuál es el balance que hay que hacer con este tema? Exacto, va a llegar 30, es que va a llegar un 30% más económico, ¿y por qué no se me lo quieren detener? ¿Por qué no dejar que llegue más barato cuando el alto costo de la vida, según ellos, la gente señala día a día, ¿verdad?, no está tragando? ¿Por qué detener algo que va a llegar más barato, más económico? Bueno, ahí lo que hay que ver es el impacto que tiene el sector arrocero a nivel de empleos y a nivel de generación de riqueza. Yo creo que muy pocos productos agropecuarios tienen esa cantidad de empleados alrededor de la cadena de producción como es el arroz. Por lo tanto, no estamos, digamos, frente a un producto como pudiera ser el maíz, que casi no tiene vinculación con la siembra en República Dominicana. Eso es por un lado. Por el otro lado, y ya que vamos a meterle un poquito lo que se llama economía política, realmente cuando vienen estas situaciones de libre comercio, es decir, donde se entra sin ningún tipo de instrumento comercial, de política comercial, sin aranceles, hay un grupo que se beneficia porque van a entrar más baratos esos bienes, que son los consumidores. Ahora bien, los consumidores tienden a estar muy dispersos. O sea, usted no va a ver de que la Asociación de Consumidores de Arroz de República Dominicana, pero sí va a haber la Unión Dominicana de Arroceros y va a haber empleados del sector arrocero manifestándose. Entonces, ahí digamos que las pérdidas van a ser muy fuertes para un grupo compacto de la sociedad, que a pesar de que es muy grande, 300,000 personas, aproximadamente 8% de la cantidad de trabajadores que tenemos hoy en República Dominicana. Entonces, no es algo menor. No es algo menor. Pero eso sí están muy compactos. ¿Por qué? Porque las pérdidas que pueden venir... El impacto social es costoso. Es muy alto para muy poca gente. Ahora bien, cuando usted lo ve desde el punto de vista de las reducciones de precios del arroz, que podrían haber, entiendo que pueden haberla, pues eso se va a dispersar entre los 9 millones, 10 millones de consumidores dominicanos, que como dije no están muy cohesionados. Entonces ahí ya estamos hablando, digamos, puramente en términos de economía política. Esos grupos cohesionados, que son los que van a tener unas pérdidas muy elevadas, tienen o van a tener mayor incidencia en la conformación de políticas públicas o de protestas que aquellos grupos, como los consumidores, que podrían verse beneficiados por la entrada de arroz más barato. Richard, por otro lado, que se dio, ¿verdad? Se empezó a importar arroz a la República Dominicana. Estos grupos extranjeros explotaron el sector productivo arrocero de la República Dominicana. ¿Está contemplada alguna regulación para el tema del precio en que va a pagar ese consumidor final el arroz? Porque una vez usted explota el sector productivo nacional, que es lo que se vislumbra, entonces usted rey en el mercado, usted vende al precio que usted quiera. ¿Está contemplado entonces una regulación en el precio al que le va a llegar a ese hogar el arroz? Ahí habría que ver cómo se va a manejar el mercado. ¿Qué sucede? Que actualmente los productores tienen una serie de programas de pignoración y el gobierno tiene cierta incidencia en los precios para que no suba por encima de lo que razonablemente debería subir, vamos a decir. Puede adquirir, eso es cuando tú tienes un sector productivo que te produce 85%, 90% del arroz que se consume en República Dominicana. Ahora bien, en el caso de que tú tengas un sector importador que te importe alrededor de 50, 60% del arroz, pues ya ahí la cosa cambia. Sí, entonces hay que ver cuál va a ser la dinámica
de determinación de precios que va a operar República Dominicana. ¿Se seguirá la misma? No lo sabemos todavía, habría que esperar 2025. Dos preguntas. Primero, ¿no puede el Estado, como casi todo, subsidiar a los productores en cierta parte para poder paliar el impacto que tendría la entrada de ese arroz? Punto número uno. Y pregunta dos sería, ¿hay otros productos que al igual que el arroz también luego se atente contra su producción? Luego de que tengamos una fecha cierta, cercana. Sobre la primera pregunta, obviamente el Estado puede hacerlo, pero recuerden que vivimos en un Estado que recauda poco dinero. O sea, aquí la recaudación en proporción al tamaño de la economía es alrededor de entre 13 y 15% del PIB. Y eso es de lo más bajo de América Latina. Por lo tanto, un Estado que recauda poco, gasta poco en términos de su economía en comparación con otros países de América Latina, y tiene que vivirse endeudando. Digamos que esa ha sido la realidad, a pesar de que se pudo haber dicho algo en alguna campaña política, pero la realidad que estamos viendo es que la deuda sigue aumentando. ¿Por qué? Porque hay un déficit estructural del sector público, es decir, gastamos mucho más de lo que podemos ingresar. En esa situación yo creo que agregar más subsidios específicamente para el sector arrocero sería algo difícil de lograr, porque no hay tanto dinero disponible. O sea, ya las finanzas públicas son muy rígidas en el sentido de que el dinero del presupuesto está comprometido en más de un 87% el primer día del año. Cuando yo comprometido me refiero a nómina, pago de intereses, sector eléctrico, tú lo subsidios del sector eléctrico, gasto corriente. Entonces, una cosa que yo entiendo también, que este tipo de acuerdo de libre comercio, pues prohíbe ya estos subsidios, ¿no? Porque sería desleal la competencia. ¿No podría mirar la República Dominicana la forma de colocar también el arroz en esos mercados, en esos países, como lo estipula el acuerdo, y así mitigar y abrirse puerta en otros mercados, mirándole la parte positiva que le puede explotar el acuerdo? Bueno, habría que ver si en esos mercados donde se puede vender, que sería, digamos, dentro del acuerdo aquellos de Centroamérica, el gobierno dominicano logra, o las empresas dominicanas logran vender arroz a un precio internacionalmente competitivo. O sea, ahí la pregunta sería, bueno, si el arroz nuestro es más costoso de producir que el arroz americano, nosotros quizás no podríamos vender en países donde el arroz americano sí tiene mercado o tiene capacidad de entrar, como también son esos países de Centroamérica. Es una situación bastante compleja. Obviamente es algo que tiene desde que se firmó el acuerdo de ERECAFTA. Hay algunas cosas que se pueden hacer. Yo sé que el gobierno, vía la embajadora Sonia Guzmán en Washington, ha estado muy activa en esos menesteres porque ella fue la principal negociadora del ERECAFTA en su momento. Sin embargo, esto es, digamos, un acuerdo donde los demás tienen que acordar contigo una renegociación, una revisión de algunas cosas. Y por el momento veo a Estados Unidos un poco resistente en ese sentido. Bueno, está complicado el tema, pero pues realmente creo que hay que hacer algo porque, queridos amigos televidentes, realmente no podemos poner de rodillas al sector productor de arroz nacional. Y hay que ver por qué no se tomó esto en cuenta al momento de firmar el acuerdo. No podemos permitir, pero de que se puede, porque hay casi un hecho ya consumado. Definitivamente, pero yo sé que hay que apostar de apelar a... Vamos a apelar a que haya algún tipo de solución, ¿verdad? Sí, claro, sí. Las negociaciones deben de darse por la vía correcta y actualmente ningún gobierno quiere encontrarse con un sector de producción nacional en su contra. Así que entendemos que esto tiene una salida. Y le preguntaba al amigo Richard, ¿qué otros sectores también se pueden ver impactados por este tipo de medidas? Bueno, habría que ver si leche en polvo, si piezas de pollo, no muslo de pollo, y parte de la pieza de cerdo en algún momento se van a ver impactadas. Recientemente, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, me parece que fue, publicó un aviso a raíz de oportunidades que tienen los productores de cerdo de Estados Unidos de vender en República Dominicana debido a la fiebre porcina africana que diezmó la población de cerdo dominicana, especialmente aquella de lo que se llama traspatio. No, digo, en el tema del pollo, todo lo que no se comen ellos. Digamos, perdón.
Todo lo que ellos no se comen vienen para acá. No, vienen, o sea, son productores de alto nivel y producen, digamos, de manera bastante competitiva, entre otras cosas porque tienen maíz allá, que es una situación que tenemos acá, que estamos importando maíz, y el maíz se puso muy costoso, ¿no? En el pasado reciente en los mercados internacionales. Bueno, así que hay que agarrarse, porque estos acuerdos, así como benefician la economía en muchos aspectos, en otros también le impactan de manera activa, como hemos visto. Señores, agradecido de Richard. Richard, usted es una estrella, de verdad. Richard, Le agradezco muy a ustedes por la contento. sí, entrevista. muchísimas gracias por esa explicación tan completa, por compartir el conocimiento con toda nuestra audiencia y con nosotros aquí la mañana de hoy. Te reiteramos que este espacio es tuyo, Muchas que en gracias. otro momento podemos abordar otros temas contigo que son de mucho interés para el ciudadano dominicano. Pero si tiene alguna Sí, pues. pregunta, que le escriban a Richard a su red ¿Dónde social. te pueden contactar? Si te pueden En- escribir en redes Claro, sociales. en Twitter es Richard Medina G. Richard Medina G con D. Richard Medina Medina G. Richard Medina G. Perfecto. Y en Instagram, Richard Medina Gómez. así que ya ustedes saben. Vamos a seguir a Richard y cualquier pregunta, tírenle directo. Pregunten, díganle, lo vi en Controlando la Mañana y tengo esta pregunta para usted. ¿De acuerdo?